Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Yo soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos eres muy bienvenido. Por favor, revisa el menú desplegable abajo para que puedas averiguar de qué trata el vídeo de hoy. También encontrarás enlaces a los otros canales que tienen el mismo nombre, el blog profético de los tiempos finales La Voz del Maestro en Rumble, BitChute y Brighteon. Eres bienvenido a recomendar esos canales a tus amigos que tal vez no usen YouTube por cualquier motivo. También puedes seguir los videos allá. Puedes compartir desde allá así como desde aquí. Por favor, dale un me gusta para que esto ayude al algoritmo a compartir estos videos más ampliamente. Y sin más preámbulo, gracias por estar aquí y empecemos hoy el mensaje profético. El mensaje de hoy continúa en la serie Sobrenatural, Dios queriendo que miremos más profundamente en cosas que afectan directamente la seguridad, la cordura y mantener una línea pura espiritual y natural en los tiempos finales. Así que uno de los grandes temas que realmente va a aparecer en los titulares en los tiempos finales es el asunto de la clonación, el asunto del hibridismo, el asunto del transhumanismo. Ahora mismo estamos como en la etapa inicial de estas cosas. Así que lo que solo captas son pequeñísimos titulares, tal vez en revistas científicas y pequeñas notas de noticias que realmente no están en el ojo público. Pero Dios es el autor de la profecía, y lo que hace la profecía es que mira hacia adelante para ver lo que las cosas serán. Esta es la mente de Dios abierta y revelada a las personas, no solo al pueblo de Dios, aunque la iglesia está primero y ante todo en la mente del Padre en la profecía. Pero Dios le está revelando a la humanidad lo que será. Es extremadamente importante para nosotros como personas entender que el tiempo que Dios nos ha dado para gobernar, el tiempo que Dios nos ha dado para tener dominio, el tiempo que Dios le ha dado a la humanidad como raza, como grupo, para tener ascendencia, está llegando rápidamente a su fin. Estamos llegando al tiempo del que se habla en Apocalipsis capítulo 12 y verso 12. Lo que dice es: «Ay de los habitantes de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros». El Señor me ha dado esta frase incontables veces en profecía. Celestial, presta atención a vosotros mismos, porque el diablo ha descendido a vosotros. Así que, ¿qué significa cuando el diablo desciende a nosotros? Si solo estamos al principio de los tiempos del clonado, tiempos del hibridismo, tiempos del transhumanismo, y cuando digo el principio no me refiero a que estas cosas están comenzando, me refiero a que aquellos que tienen, nos guste o no, la autoridad legal sobre nosotros como líderes y gobiernos y gobernantes y personas que están sentadas en el asiento alto, al menos por ahora finalmente están comenzando a provocar el inicio de su valiente mundo nuevo, un mundo en el que prevén que los seres humanos ya no necesitan morir. Podremos engañar a la muerte. Podremos engañar a Dios y sus horribles leyes que nos requieren envejecer y engañar a Dios y su diseño defectuoso. Si Dios realmente nos ama, ¿por qué Dios permitiría que nos enfermemos? Si Dios realmente se preocupa por nosotros, ¿por qué Dios permitiría esto y aquello? He compartido y continuaré compartiendo valientemente en el nombre de Jesucristo que todas estas preguntas provienen del orgullo. Estas son las manifestaciones de un corazón orgulloso. Un corazón que, como los constructores de la Torre de Babel, quería exaltarse por encima del diseño de Dios, por encima de la ley de Dios, por encima del justo castigo de Dios que él dio a Adán y Eva cuando dijo: «Pues porque has hecho esto y todo eso, vas a ser expulsado del jardín y ya no vas a vivir para siempre». Así que ese fue el primer castigo, que ahora el hombre morirá y regresará al polvo de donde vino. Ese es el castigo por el pecado que justamente merecemos. Pero en los últimos tiempos los obradores de iniquidad, los hijos e hijas de Belial, así como la estrella Belial misma, Satanás en otras palabras, llegarán al punto de la trascendencia, tratarán de exaltarse hasta las estrellas del cielo. Tratarán de decir: «Bueno, Dios se equivocó, Dios cometió un error. Él realmente no quiso decir que tienes que morir. Hemos resuelto el morir. Hemos resuelto el envejecimiento. Incluso hemos resuelto ser hombre, si naciste uno. Tenemos muchas promociones y cosas nuevas y emocionantes para mostrarte. Y Dios ha revelado que porque en el corazón de Satanás hay orgullo, y en el corazón de la humanidad hay un orgullo igual y opuesto, entonces habrá esta atracción perversa entre los malvados de naturaleza sobrenatural, que son Satanás y los demonios y los ángeles caídos y los nefilim, y la venida de ángeles y otras criaturas al primer plano de la historia humana. Si la ascendencia humana está terminando, entonces eso significa que mientras nuestra estrella se apaga, mientras nuestra estrella de ser los gobernantes centrales de este planeta está cayendo, entonces Apocalipsis 12:12
El diablo que descenderá a ustedes va a levantarse y tomar sus 15 minutos de fama. 15 minutos de fama muy agresiva y mortal, porque el Señor ha dicho que el diablo sabe que le queda poco tiempo y Satanás, siendo extremadamente malvado y diabólico, no va a perder ni estropear ni un solo segundo de eso. Así que la profecía de hoy está mirando a los humanoides, lo que significa tener forma humana, pero no ser humano. Humanoides y persona serpiente. 6 de julio de 2021. Y el lema general para esto era simplemente alienígena. Lo puse en la serie de alienígenas. Aún no he terminado con la serie de alienígenas. Todavía tengo bastantes sueños que compartir. Así que estaba pasando tiempo leyendo mi Biblia esa noche y la voz del Señor seguía hablándome y diciendo tienen que ser expuestos, tienen que ser expuestos. Así que eso fue lo que me empujó a poner esta profecía en el blog. Pasé por una etapa el año pasado donde el Señor hizo un cambio brusco de profecías naturales. Estábamos hablando de guerras y rumores de guerras y disturbios y desastres naturales, discúlpenme por favor, cosas de esa naturaleza, y comenzó a empujarme hacia lo sobrenatural diciendo tienes que exponer estas cosas. Celestial, tienes que compartir estas cosas. Estas cosas han estado en mis archivos durante años. No son mi tema favorito para hablar, y por eso no estaba escribiendo sobre ellas. Solo tenía la información y Dios dijo, tienes que exponerlas. Así que comencé a hacerlo. Y entonces cuando me desperté esa mañana, el 6 de julio o el 16 de julio, cualquiera que sea la fecha que mencioné aquí, tan pronto como abrí los ojos en ese estado de sueño, el Señor me dijo, personas robotoides ahuecadas de plastilina, es decir, básicamente personas robot. Luego dijo caparazones vacíos, sin cables, llenos de hardware, chips de metal, no personas. Serpientes entre hombres humanos falsos, serpientes mezcladas con carne humana, no personas. Y justo después de eso, vi formas humanas como muñecos sentados en una fila en una fábrica o un almacén, o bien estaban sentados en un banco o simplemente estaban en una larga fila, sentados, y tenían muchos cables y tubos saliendo de sus cabezas. Y lo que sobresalía era un tubo grande saliendo de la boca, y un tubo grande saliendo de la cabeza, ambos blancos, y todos estos cables y tubos saliendo de todos estos muñecos masculinos y femeninos eran predominantemente muñecos con forma masculina, con forma humana, sentados en una fila. Pero tengo que decirte, estos muñecos no eran sintéticos como de muñeco. Tenían el mismo tipo de consistencia que tenemos para la carne, excepto que no estaban vivos. Sus ojos miraban fijamente hacia adelante en blanco, y ya estaban vestidos con trajes de negocios. Sin embargo, estaban vacías justo como una computadora nueva está vacía. No tiene nada en ella excepto el software básico. No tiene contraseñas. No tiene tu información. Nada en ella personaliza esa laptop. Así de vacíos estaban. Estaban mirando directamente hacia adelante y estaban completamente calvos, así que aún no les había crecido la cabeza ni el cabello, y entonces solo tenían estos tubos blancos en la cabeza y un tubo, un gran tubo en la boca, y luego estos otros cables subiendo de cada muñeco. Ahora estos cables, siguiendo con mis ojos, subían hasta el techo del edificio, y había un gran objeto en forma de disco pegado al techo, y estaba brillando, así que era plateado, pero al mismo tiempo también estaba lleno de luz como la luz blanca fluorescente brillante que usas en la cocina más que en la sala. Y todos los cables entraban en ese gran disco que estaba pegado al techo y ese disco los mantenía vivos. Ahora hay imágenes en esta publicación, así que siempre recomiendo volver al blog y leer la profecía por ti mismo. Tu comprensión será mejor, la enseñanza permanecerá contigo de mejor manera y tendrás un entendimiento holístico de lo que Dios quiere que sepas. Estos hombres y mujeres ya estaban vestidos y se veían igual que la gente, pero no lo eran. Y lo que el Señor puso en mi corazón fue celestial, así es como sucede. Ellos se sientan aquí vacíos y esperan ser necesitados. Así que cuando uno de ellos es necesario, entonces esta carcasa vacía será retirada de la línea de ensamblaje y el tubo de la boca y el tubo de la cabeza serán removidos. Entonces será despertado, y una conciencia, es decir, una personalidad, haciéndolo Betty o Bob, será cargada en ese muñeco. Y luego le darán tiempo para que le crezca el cabello. También le darán tiempo para procesar el software que se ha puesto en ellos para que al menos puedan tener un conocimiento funcional de lo que significa ser humano. Hay una diferencia clara entre ser humano y hacer todas las cosas que hacemos instintivamente, reírnos de un chiste, enojarnos si es necesario o necesitar dormir y comer. No pensamos, ¿a qué hora debo alimentarme? ¿A qué hora debo dormir? No pensamos en los mecanismos que nos hacen humanos, simplemente lo somos.
Pero estas criaturas que vi necesitarán tiempo para revisar el software que ha sido cargado en ellas, para que puedan acostumbrarse al concepto de humano y luego también acostumbrarse a ser parte del concepto de ser humano. Y deben tener tiempo para caminar, acostumbrarse a caminar, acostumbrarse a hablar, hasta que finalmente estén listas. Y entonces las dejan salir por la puerta y vivir con personas reales. Excepto que se ven tan reales que una vez que están en la población, nadie sabrá jamás que no hay nada humano dentro de esa carcasa, que solo tiene espacio vacío, microchips y cerebro cargado. Y el Señor me dijo de nuevo, personas huecas por dentro de plastilina, robotoides, carcasas vacías sin cables, llenas de hardware, chips de metal. No a personas. Y traté de decir espera, porque acababa de despertar. Así que estaba tratando de orientarme, pero antes de que pudiera siquiera preguntar algo, la visión cambió y me encontré en una estación de tren de la ciudad de Nueva York. He compartido que cuando se trata de estos seres que no son personas, muchas veces a veces el Señor simplemente me lo da a saber. Celestial, solo sé consciente de dónde estás, dónde vives y qué hay a tu alrededor. Y la manera en que Él hace esto es que salgo y tengo un día perfectamente normal. Si es un día en que necesito trabajar desde casa, entonces si salgo, es por cosas que necesito hacer. Pero si estoy fuera por el día, simplemente es un día normal. Y cuando regreso y duermo, el Padre me repite ese día. La única diferencia entre el día real que he tenido y el día que estoy soñando es que las personas en el día que he tenido reaparecen en el sueño, pero se ven visiblemente diferentes. Se ven como serpientes, se ven como lagartos, se ven escamosos, a veces se ven completamente de metal. Así que he tenido sueños donde he visto personas en mis supermercados favoritos, pero están hechas de metal. Tienen esta piel de hierro opaca, gris, negra y están esculpidos igual que Robocop. Algunos de los que he compartido se ven como Iron Man con los ojos brillantes que tiene Iron Man y Dios incluso los tiene en el cuerpo azul y dorado de superhéroe. Creo que el cuerpo de Iron Man es azul y dorado. Y veo a la humanidad replicada como seres metálicos. Seres de hierro, o los veo apareciendo como serpientes, o los veo apareciendo como culebras, escorpiones y solo cosas que no son personas. Y el Señor me está dejando saber que vives en medio de ellos. Vives en medio de ellos. De hecho, están alrededor de ti y cuando pasas junto a ellos, debido a mi amor, mi gracia que cubre, ni siquiera te das cuenta de lo que se sienta junto a ti en un día común en el metro de la ciudad de Nueva York. Y así primero me mostró estas criaturas, estos seres podrían ser clones o podrían ser algún tipo de criatura sintética que ha sido hecha básicamente con soporte vital. Y luego, antes de que pudiera asimilar eso, lo cambió y yo estaba en la línea del metro de la ciudad de Nueva York y estaba rodeada de personas que no eran humanas y estaban fallando como locos. Así que en esta visión que tuve estaba parada en el andén del tren y el tren llegó y me subí. Me senté, me acomodé, partimos. Después de unas cuantas paradas noté que la gente estaba muy incómoda. Algunas personas en ese vagón del tren estaban extremadamente incómodas y me di cuenta de que estaban incómodas por mí. Lo que el Señor me mostró es que una señal de tono muy agudo que tenía la forma de la señal de Wi-Fi. Ahora sabes que la señal de Wi-Fi es así, y luego tiene unos pequeños anillos en ella. Una señal de tono muy agudo con forma de la señal de Wi-Fi salía de mí. Estaba emitiendo un sonido de tono agudo que no era inmediatamente audible. Y ese sonido era el nombre de Jesús. Así que el sonido que salía de mí era Jesús. Como el Señor me mostró más tarde y que explicaré, ese sonido que salía de mí, la presencia de Dios cubría alrededor del 75% de la caja del vagón de tren en la que yo estaba. Y donde quiera que estuvieran sentados los seres humanos, no les importaba. Estaban en sus Kindles, estaban en sus Beats by Dre, no les importaba. Estaban con audífonos, estaban leyendo. Simplemente estaban relajándose. No sentían mi presencia de ninguna manera. Pero estas personas no humanas eran, disculpe por favor, extremadamente sensibles a mi presencia. Y si puedo explicarlo, así es como sucedió. Entré y me senté y esta señal estaba saliendo de mí y no lo supe al principio. Y luego noté que las personas estaban incómodas y se estaban distorsionando y su piel estaba cambiando. Así que su piel comenzó a mostrar manchas de escamas verde oscuro. Su piel comenzó a mostrar manchas de escamas negras como una serpiente. Su piel comenzó a mostrar la piel plateada, de colores arcoíris, o el recubrimiento que tiene un pez. Y yo estaba viendo cómo estas personas se sonrojaban. Este era un sonrojo que subía al cuerpo, comenzando en el cuello. Así que cualquier parte visible del cuello, este sonrojo subía por el cuello. A veces aparecía en una mejilla o en un parche, un agujero, toda la frente,
y luego tan repentinamente desaparecía. Así que algunas personas hacían esto como esa criatura mística en los X-Men donde aparece y luego, pero con otras simplemente subía de repente en el cuello o la cara y luego desaparecía. Vi escamas de pez de colores arcoíris, escamas de lagarto verde oscuro en el cuello, y algunas personas tenían esta piel de serpiente negra, gomosa y muy ajustada, el cuello, y saliendo de mí no solo había esta señal de wifi que emitía la palabra Jesús, sino una luz dorada brillante. Y cuando tocaba a los humanos ellos no lo notaban ni les importaba, pero cada vez que tocaba a estos otros comenzaban a tener graves fallos. ¿Y cómo era su fallo? No era solo su piel delatándolos. Se volvían extremadamente incómodos, estaban moviendo nerviosamente la pierna. Algunos de ellos visiblemente se retorcían las manos. Ahora sabemos que retuerces tus manos cuando estás extremadamente agitado o incluso cuando estás en profundo dolor. Ellos se retorcían las manos y era como si quisieran huir del vagón, pero no podían. Simplemente se sentaban allí, y entonces vi piel de pez, piel de serpiente, piel de lagarto apareciendo y desapareciendo en las mejillas, frentes y cuellos de ciertos hombres y mujeres en el vagón conmigo. Le pasó a personas en trajes de negocios, pero también le pasó a personas con ropa común, y no sabía si estas personas eran conscientes de ello, pero yo miraba con fascinación y pensé, wow. Dios, mira esto no son personas reales. Estas son otras cosas en un caparazón humano que parecen personas, pero cada vez que la presencia de Dios se acerca a ellos, no pueden mantener la pared espiritual que ellos crean para que nosotros los veamos como personas y su verdadero yo simplemente brilla a través de ellos. Y cuando pensé esto, el Señor cambió la visión y se volvió una vista aérea. Así que ahora estaba mirando hacia abajo en el vagón del tren como si Dios estuviera mirando hacia abajo en el vagón del tren. Y me vi a mí misma como un pequeño punto en el centro de esta señal de wifi, saliente con esta luz dorada que salía de mí, que emitía el nombre de Jesús. Y estas personas estaban sumamente incómodas. Y el Señor me dijo, serpientes entre los hombres. Falsos humanos. Serpientes mezcladas con carne humana, no personas. Así que ya he compartido eso y para ahora, si no eres nuevo en este canal, entonces sabes que La Voz del Maestro es un lugar donde traigo las advertencias proféticas de Dios. Y tenemos que entender, por favor, que nos estamos acercando a los tiempos finales. Después de estos tiempos no habrá más tiempos. Si viste mi vídeo de introducción, entonces ya sabes que la forma en que llegué a este conocimiento es que estaba profundamente en oración porque necesitaba que Dios hiciera algo realmente grande por mí, y estaba mucho más allá de mi presupuesto. Era un cambio enorme y una transición en mi vida que necesitaba y estaba orando con todo mi corazón. Y el Señor me dijo, estos son los últimos días. Y fue como si lo escuchara, está bien, Padre. Y seguí orando y Él me dijo, Celestial, estos son los últimos días. Y seguí orando, oí la voz, pero seguí orando porque este asunto era importante. Y el Señor dijo, estos son los últimos de los últimos días. Después de estos días, no habrá más días. Y eso me detuvo por completo porque yo entiendo sobre los últimos días. Sé que hay un Daniel que habló de estas cosas. Sé que hay un apóstol Pablo que pasó toda su vida predicando a la iglesia de una manera muy urgente y muy presente, para hacer que incluso el pueblo de la iglesia antigua, la vieja iglesia, la primera iglesia, Pablo les predicaba como si la venida del Señor fuera entonces. Él era un siervo del Señor tan consciente del presente, diciendo, no desperdicies ni un momento en frivolidades, porque pronto viene nuestro Señor. La razón por la que los escritos de Pablo parecen tan frescos incluso para el escritor moderno es porque Pablo creía en su corazón que Jesús, quien lo derribó de su burro, volvería muy pronto. Y por eso sus enseñanzas sobre los tiempos finales, aunque son pocas, llevan una urgencia que en realidad es culpa de la Iglesia que esa urgencia se haya perdido. No es culpa de los escritores antiguos como el apóstol Santiago y el apóstol. Creo que fue Judas quien escribió acerca de los ángeles caídos que están retenidos en cadenas por haber dejado su primer estado y que ellos serían liberados y luego serían juzgados. No es culpa de Juan el Revelador que él escribió todas estas cosas y la Iglesia simplemente se volvió relajada y apática. Los hombres que escribieron estas cosas las escribieron como si sucedieran ahora. Pero en esta generación, la generación sobre la que ahora vienen, no tenemos fe en nosotros casi para creer que estas cosas pueden suceder, porque se nos ha enseñado de Dios, alias Santa Claus, el hacedor de deseos, quien nunca soltaría zombies y toda la maldad de Satanás sobre nosotros. Y sin embargo, Lucas capítulo 10 y versículo 19 dice,
pisotear serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo. Y por eso siempre digo en mis escritos, cuando comparto la palabra del Señor y enseño acerca de lo que Él ha dicho, es que quien ha pasado una tarde o tal vez un fin de semana entero perdiéndose en pensamientos sobre lo que Satanás es capaz de hacer, miramos el estado del mundo hoy y miramos los crímenes atroces que la humanidad comete unos contra otros por la maldad de Satanás que ha surgido en nosotros. Y me pregunto si pensamos que la maldad que hemos visto, como la trata de personas, como violar personas en trenes ahora, ¿de verdad pensamos que eso es lo más alto que Satanás puede hacer? Cuando la Biblia dice todo el poder del enemigo, mira todas las cosas maravillosas que Dios ha creado, y Satanás, el querubín caído y malvado que imita. ¿De verdad pensamos que Él no tiene una plétora de cosas que ha creado que están bajo su poder, que es de lo que Jesús advirtió cuando dijo todo el poder del enemigo? Seguramente el diablo tiene sus cohortes, ciertamente tiene a las personas y a los seres que Él ha hecho y que Él manda, y estas cosas vendrán sobre la tierra en los últimos días. Y por lo tanto es necesario que la Iglesia de Dios tenga ese mismo entendimiento presente y urgencia que la primera Iglesia. Así que compartiré que Dios dice que no estamos aquí abajo solos. Que no solo estamos enfrentándonos a pesos pesados como los ángeles caídos. No, eso no es lo único para lo que debemos estar atentos. No es solo a los Nefilim, son todas las invenciones malvadas que Satanás ha hecho, y que han estado viviendo aquí con nosotros por décadas y siglos. Ahora si te casas o haces amistad o procreas con la gente pez y la gente serpiente, ¿no serás tú primero su presa cuando se rebelen? Y también no te volverás parte de la antigua cadena de nacimiento de los Nefilim sin siquiera saberlo. Esta es una segunda profecía que incluí en esta, y se llama Cosas que el Señor mostró en oración. Esto es casi exactamente un año antes, el 2 de junio de 2020. Estaba orando a Dios a las 5 de la mañana, y después Él empezó a hablarme de cosas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba orando, como es su costumbre. Habló acerca de características peculiares que se verán en la población humana. El Señor me ha estado enseñando sobre estas cosas y diciéndome, Celestial, debes cuidarte de esto y debes cuidar de aquello. Cuando lo veas, no es solo una anomalía genética, en realidad es evidencia de estas criaturas mezclándose en la reserva sanguínea de esa persona en algún punto de la línea de tiempo. Esta vez de lo que me habló fue de dígitos palmeados. Dijo que hay personas aquí en la Tierra que tienen manos y pies palmeados, lo que significa que no tienen 5 dedos separados en manos y pies como ves que muestro aquí, sino que son distintos en que sus dedos de las manos y de los pies tienen membranas palmeadas. Ahora los dedos palmeados solo se encuentran en el mundo anfibio, así que estamos mirando a los habitantes de aguas abiertas y miembros del reino del agua. Así que tienes los patos y las ranas y aves acuáticas con pies palmeados y también tienes criaturas que tienen pelaje como las nutrias, comadrejas y castores, que también tienen manos y pies palmeados. El punto es que tales marcas nunca deberían aparecer entre las personas. Las personas tampoco deberían ser manifiestamente escamosas. Él dijo que algunos de ellos no tendrán la obvia membrana elástica y delicada que encuentras entre los dedos de un pato o una rana. Lo que simplemente verás es tal vez demasiada carne en esta área. Entonces, en vez de tener el surco que tenemos, dijo que verás una pared de carne más alta de lo normal entre los dedos. Y dijo que algunas personas realmente tendrán estas verdaderas membranas, que es la carne delicada y transparente uniendo sus dedos de las manos y de los pies. O estas personas son lo verdadero, es decir, que son la propia entidad satánica, o están manifestando el gen que muestra que otros seres han manipulado su línea familiar. Ahora, simplemente voy a seguir adelante y decir esto y ser honesta si hemos llegado hasta aquí en La Voz del Maestro o incluso si este es tu primer video. Y yo no puedo decir libremente que los seres humanos han sido contaminados con estos Nefilim, entonces le estoy haciendo un mal servicio al Señor, porque las palabras proféticas que Él me ha dado muestran claramente lo contrario, que estas criaturas no son nuevas en mezclarse con la gente. Ellos mezclan personas en la forma en que secuestran personas de esta tierra y manipulan sus sistemas reproductivos, manipulan su esperma y manipulan sus óvulos y hacen todo tipo de cosas y se mezclan a sí mismos con el hombre. Y a veces ponen esas mezclas de nuevo dentro del ser humano o las mantienen para sí mismos. Ellos están muy interesados en la reproducción humana, y Dios ha mostrado que al menos con los aliens, la intrusión de lo que ellos hacen en los seres humanos realmente afecta a los seres humanos en un nivel psicológico profundo. Y esto es porque ellos tienden a dormir a las personas,
y les hacen cosas como realizar experimentos en ellas. El Señor me mostró a un hombre que había sido abierto y él estaba profundamente dormido y todo su sistema digestivo, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, había sido sacado y colocado en formación biológica perfecta sobre una mesa. Y estas criaturas lo estaban estudiando para ver cómo funcionaba y este hombre estaba dormido. Y luego ellos tomaban todas sus entrañas y las volvían a poner dentro y sellaban la unión. Y cuando este hombre se despertaba y volvía a la vida real, él podía sentir a un nivel psicológico e incluso espiritual que algo importante y grande me ha sucedido, pero porque su mente fue afectada y la memoria de la verdad también fue afectada. Él estaría en la horrible posición de andar con el alma y el espíritu diciéndole: gran daño nos ha sido hecho, gran mal nos ha sido hecho. Pero la mente no puede recordar la información. Y Dios me mostró que eso causa una confusión emocional tan dolorosa dentro de las personas. Están inquietos y preocupados y molestos y no saben por qué, y pueden vivir sus vidas posiblemente en esa condición a menos que algo suceda para sacudir la verdad desde lo profundo, o a menos que lo descubran, o a menos que tal vez el mismo Señor nos lo revele. Y así estos varios marcadores no se supone que aparezcan entre la gente. Pero los Nefilim y Satanás han estado manipulando la línea de sangre humana durante mucho tiempo y por eso hay muchas manifestaciones diferentes de lo que la serpiente, que es Satanás, ha hecho. Incluso quisiera tomar este momento para decir que en el cristianismo, cuando tienes la escritura delante de ti y no la amas, y quieres elevarte por encima de la propia palabra de Dios y del propio relato de Dios sobre la verdad para probar que tienes una verdad más alta. Y sabes más porque has estado leyendo los escritos rabínicos y has estado leyendo el Talmud y esto y aquello. Te haces un perjuicio a ti mismo y vas a contaminar la fuente de la escritura en ti. Así que este grupo que anda por ahí diciendo que Caín es la simiente de la serpiente y que Caín es el padre de los... La escritura dice claramente que Adán conoció a su esposa. Ella concibió, dio a luz un hijo varón y llamó al niño Caín y dijo: he recibido un varón del Señor. Así que ahí mismo en la Biblia se da el nombre del Padre, el nombre de la Madre, el nombre del Hijo. Pero entonces, de alguna manera, de esta simple frase, hay toda una secta del cristianismo que anda por ahí y afirma: oh no, Caín es el padre del pueblo de la serpiente. No, el pueblo de la serpiente conoce a su padre. El pueblo de la serpiente superó por mucho a Caín, que simplemente envejeció y murió. Pero el pueblo de la serpiente ha estado gobernando en muchas partes del mundo. De hecho, en la mitología hindú finalmente conseguí el nombre correcto para eso, y en realidad es el Naga. Los Nagas son personas serpiente que son altamente veneradas en la sociedad india, y la palabra Naga, en realidad uno de sus significados es maravilloso. Así que he enseñado en la voz del maestro que si estudias la Biblia o incluso estudias los hechos y la investigación de manera unidimensional, te estás haciendo un perjuicio. Cuando algo se dice que es maravilloso, eso no significa automáticamente que sea bueno. El poder de un volcán en erupción, el poder de un tsunami también es maravilloso porque simplemente significa causar asombro. Así que estos Naga eran seres extremadamente secretos, extremadamente poderosos que podían manifestarse como completamente humanos, como humanos en la parte superior y serpiente en la parte inferior o completamente como serpientes erguida. Tenían la capacidad de hacer esto. Y he compartido muchas veces que cuando estas criaturas entran en contacto o entraron en contacto con el hombre primitivo, la manifestación de sus dones y habilidades y destrezas seguramente habría asombrado a la humanidad de ese tiempo. Eso no significa que la humanidad de ese tiempo fueran tontos. Simplemente significa que la humanidad, al confrontarse con aquellos que pueden volar y aquellos que pueden sanarse a sí mismos, y aquellos que viven entre 700 a 2000 años entre la gente, y permanecen luciendo como un niño de 21 años, son considerados maravillosos. El Señor me dio un sueño y ese sueño está compartido en otro mensaje. Creo que se llama transhumanismo y algo más. Si pones la palabra transhumanismo en la caja de búsqueda, lo encontrarás. En ese sueño era tan simple como este sueño de estar en el tren. He compartido que Dios simplemente usará mi vida diaria y me mostrará cosas. En ese sueño no era tan profundo. Simplemente estaba caminando por la calle. Estaba caminando por la calle y la gente pasaba a mi izquierda y a mi derecha. Lo único diferente acerca de este sueño es que estoy caminando por la calle celestial y a la izquierda y a la derecha mientras la gente pasa. La mayoría de las personas que pasaban aquí en la ciudad de Nueva York eran serpientes erguidas o reptiles erguidos o lagartos erguidos o cosas así. Y eran tantos que puse esta cara, casi una cara de desmayar, casi una cara de Dios, esto no puede ser real.
¿Cómo puede haber tantos de ellos y tan pocos de nosotros? La mayoría de las personas que me estaban pasando eran otros seres. Tenían una cabeza y a veces desde la cabeza hacia abajo yo veía la suave parte ventral de una serpiente. Si una serpiente viene hacia mí, el vientre es lo que se ve, no las marcas de la espalda. Así que tenían una cabeza y tenían 2 brazos. Era invierno. Tuve este sueño muy recientemente, tal vez justo hacia el final del año pasado. Y yo estoy en mi abrigo y no era un día tan frío como para que cerráramos el abrigo. Así que el abrigo estaba abierto y ellos están en sus abrigos y los abrigos están abiertos. Pero a ambos lados me está pasando, la suave parte ventral de una serpiente. Y luego eso baja hacia los pantalones y entonces veo piernas o baja hacia la falda. Y entonces veo a una persona caminando, pero Dios me está mostrando, mira esta parte. Esto es una serpiente o mira esta parte. Esta parte es como una rana. Y luego a veces vi una cabeza y luego brazos. Y luego todo el cuerpo desde aquí hacia abajo era una serpiente. Y estas personas van pasando erguidas delante de mí. Y a veces era un reptil pasando caminando. Y eran tantos de ellos que en ese sueño que tuve, realmente me desesperé. Me desesperé de verlos. Y entonces el Señor dijo que aquellos con escamas en el cuerpo, personas que tienen escamas bajo la piel, algunas de las escamas están muy estrechamente entrelazadas. Tienen forma de la letra U y se entrelazan una con la otra de una manera muy apretada, igual que la piel de serpiente. Y cuando las escamas están firmemente unidas entre sí, forman una barrera impermeable en los cuerpos de estas personas serpiente y personas de agua. Así que una de las primeras veces que vi esto fue una visión. Y era un hombre, solo un hombre desnudo. Era una imagen de un lago. Y vi al hombre desde atrás. Y aquí está el lago. Y luego había árboles rodeando todo el lado derecho del lago. Y vi a este hombre desde atrás caminando hacia el agua. Y él caminó hacia el agua. Y luego sabes que cuando caminas hacia el agua caminarás hacia ella hasta cierto nivel. Y luego comenzarás a nadar en ella manteniendo tu cabeza por encima del agua. Este hombre caminó hacia el agua y se metió bajo el agua. Y mientras estaba caminando hacia el agua su piel normal estaba desapareciendo y lo que estaba saliendo a la superficie, como explicaré en un minuto, lo que estaba saliendo a la superficie eran estas escamas fuertemente entrelazadas. Y él entró en el agua y comenzó a caminar por el fondo del lago sin ser molestado. Y el Señor acercó la vista al brazo de este hombre y pude ver estas escamas entrelazadas muy de cerca, exactamente como los niños pequeños dibujan las escamas de los peces, todas esas pequeñas letras U. Y vi sentadas sobre la superficie de las escamas las diminutas burbujas que aparecen cuando algo es hermético. ¿Sabes? Las burbujas de aire se formarán fuera de una cosa hermética, pero no pueden porque el agua no puede entrar. Las burbujas simplemente se forman en el exterior para mostrar que esto es un sello hermético. Así que este hombre pudo caminar por el fondo del lago sin problema, sin necesidad de preocuparse por salir a la superficie. Y el Señor me dijo que cuando ellos caminan allí, esas pequeñas burbujas de aire que se forman en el borde de la piel pueden, de hecho, eventualmente llegar a ser tantas que formarán un gran bolsillo de aire alrededor de esa persona, y la persona puede extraer aire de ese recubrimiento exterior, casi de la capa de aire, y no preocuparse por necesitar aire durante mucho tiempo. Así que todo esto está bajo la profecía de la boca de nuestro Rey Jesucristo, cuando Él dijo, en los días, como fue en los días de Noé, así será otra vez. En los días de Noé no solo se trató de un gran proyecto de construir un barco, se trataba del hecho de que el proyecto de construir el barco tenía que ocurrir porque la tierra se había corrompido con cada cosa que Dios no había creado, mujeres humanas apareándose con ángeles caídos y trayendo grandes gigantes, y también experimentos genéticos del diablo que originaron monstruos, que, debido a su naturaleza parcialmente angelical o por su origen satánico, no morían. Muchas de estas criaturas, si miras a través de las mitologías de las naciones, eran los primeros reyes, las primeras personas que básicamente empezaron a gobernar entre los hombres y a mandar a la humanidad a servirles casi como escamas. Y así, hablando el Señor de estas escamas, dijo que las escamas pueden hundirse profundamente en la piel para que no sean visibles en la carne en absoluto. Pero a veces, debido a factores externos como la ira, cuando se enojan se les hace más difícil mantener su forma. Así que cuando están frustrados o muy enojados o bajo mucho estrés, es cuando las escamas, como dije en la visión que vi, comienzan a manifestarse en el rostro o la mejilla. O puede ser que simplemente todo el rostro cambie por un rato, sus ojos cambian.
Básicamente no pueden mantener la forma que tienen, y entonces quizás puedas ver lo que son, aunque no es que quisieras hacerlo. Y también cuando están incómodos sus escamas suben a la superficie. Así que lo que vi, a veces el señor simplemente hace zoom para mostrarme de qué está hablando. Lo que vi es que uno de ellos tenía mucho calor. Uno de estos hombres serpiente tenía mucho calor. No creo que a las serpientes les vaya muy bien con el calor. Se vuelven lentas y muy infelices si la temperatura es demasiado caliente para ellas. Y este hombre tenía tanto calor que sus escamas simplemente salieron hacia arriba como un hipopótamo que sale del agua y luego quizás vuelve a bajar. Sus escamas se levantaron de su carne de manera involuntaria y luego él recobró el control de sí mismo y volvieron a bajar. Lo siguiente que vi, todo esto es de la visión y enseñanza del 2 de junio del 2020. Cuando el Señor me está enseñando hay muchas imágenes para ver. Vi a un hombre que estaba nadando en una piscina con gran felicidad. Justo como te podrías imaginar cuán feliz estaría un pez mascota si lo compras en una tienda de mascotas abarrotada donde debe compartir el tanque con todos los diferentes tipos de peces y te llevas a tu pequeño pez a casa y pones a ese pequeño en su propio tanque, tal como estaría nadando y moviendo su cola y girando en pequeños círculos. Vi a un ser humano haciendo esto. Este hombre estaba haciendo el tipo de trucos y giros que usualmente esperarías ver de una foca muy joven. Era tan ágil en el agua. Y luego salió del agua, y sacudió su cabello y sacudió el agua de su cabello, y me miró directamente. Por supuesto, él no me estaba mirando. Solo estaba mirando y yo estaba sentada en la cama viéndolo a través de una perspectiva de cámara. Y la piel de este hombre era iridiscente. Básicamente parecía un pez plateado muy grande. Ninguna piel humana de ninguna raza es iridiscente porque lo mejor que la piel puede hacer es que cuando la aceitas, entonces brillamos. Pero no podemos reflejar la luz porque somos mates. No estamos hechos de nada que sea reflectante. Pero este hombre tenía un resplandor de arco iris saliendo de todo su cuerpo y yo solo me quedé ahí viéndolo brillar en rojo y dorado y azul y amarillo y morado y solo miré. No había nada de lo que escapar. Y así, aquí están los puntos principales que Dios quiere que sepamos. No toda profecía que el Señor tiene para traer se va a relacionar con cosas naturales, gobiernos y guerras y hambres y cosas así. Estas cosas siempre han sido parte de la historia humana y tienen su lugar. Pero como cristianos deberíamos saber que nuestra fe es un ejercicio sobrenatural. Si nos vemos siguiendo a un Dios que no podemos ver, cuyo poder no podemos ver, que nos es dado para pelear contra enemigos que no podemos ver, entonces necesitamos ser un poco más sabios de lo que somos ahora. La profecía es trascendente, lo que significa que ocasionalmente se elevará al ámbito donde cubre cosas que tal vez no hayamos escuchado antes, o cubre cosas para las que no tenemos ningún precedente ni filtro. Eso no lo hace falso, lo hace nuevo, y sin embargo todo se relaciona con la Biblia. Si la Biblia dice cómo fue en los días de Noé, entonces cuando hablo sobre Nefilim y los no muertos viniendo aquí, los no muertos eran parte del mundo antiguo. Tienen rituales para levantar a los muertos y caminar por ahí en esos libros secretos egipcios. Por eso la gente está tan interesada en esas religiones antiguas, porque estaban haciendo todas las cosas que estoy compartiendo aquí según la sabiduría y revelación del Señor. Además, Satanás es extremadamente malvado y extremadamente trabajador. Él siempre está en el trabajo encontrando nuevas formas de intentar romper la cerca de protección de la palabra de Dios, el amor de Dios y la protección de Dios sobre su pueblo. Y una de las maneras en que Satanás atrapará a la gente desobediente es que ellos no querrán quedarse dentro de los parámetros de la protección de Dios. Ellos, siendo hijos de desobediencia, tratarán de ir en contra de las advertencias y la protección que Dios ha puesto, y Satanás simplemente enviará a la humanidad cosas demoníacas y empaques que los hombres y mujeres no podrán resistir. Y una de las cosas que los hombres y mujeres no pueden resistir, porque son desobedientes y quebrantan las leyes de Dios, es el sexo. La gente usa el sexo para vender yogur ahora. No tengo idea de qué tienen que ver el yogur y el desayuno con la actividad sexual, pero nuestra sociedad es tan lasciva y tan licenciosa ahora que las cosas que ponen en la televisión, aparentemente para mercadear cereal de desayuno y cosas así, simplemente son inauditas. Así que porque los seres humanos no guardan las leyes de castidad de Dios y pureza moral y mantenerse alejados de la inmoralidad sexual hasta que tengas un matrimonio legítimo, cuando Satanás trae cosas demoníacas y empaques que las personas no pueden resistir, simplemente se encontrarán uniéndose con estas cosas y trayendo al mundo nuevos pequeños híbridos que luego saldrán al mundo
y se casarán con los hijos e hijas de personas ingenuas que no oran, no conocen a Dios y piensan que todo lo que digo en este canal es solo tontería. Así que el Señor dice que Satanás tiene métodos probados y comprobados de engaño y mentiras y de infiltración y de artimañas, y esto es lo que significa infiltración. Infiltrar significa mezclarse, unirse y fusionarse hasta que no puedas notar la diferencia. Y Daniel el profeta advirtió que esto sucedería en los últimos días, y se mezclarán con la descendencia de los hombres, pero no podrán unirse a ellos. Así como el hierro no se une al barro, así tampoco podrán unirse a nosotros. Y esto está hablando de una infiltración demoníaca en el nosotros, porque si miras el texto es bastante simple. Dice, y se mezclarán con la descendencia de los hombres. Si tomas la descendencia de los hombres, estás hablando de cada hombre, mujer y niño en este planeta. Así que ya capturaste toda la verdadera carne y sangre humana y los pusiste bajo un solo grupo que se llama la descendencia de los hombres. Una vez que tienes este grupo llamado la descendencia de los hombres, estás hablando de toda la humanidad. ¿Quiénes son entonces ellos? ¿Alguien te ha hablado en tu grupo bíblico o en la iglesia últimamente, especialmente si eres nuevo en esto, sobre quiénes pueden ser ellos? Ellos son los ángeles caídos. Ellos son los hombres lobo que andan caminando por ahí cambiando una vez por fin de semana, cuando la luna está llena y que solo se ven un poco más peludos y muy latinos el resto del tiempo. Sin ofender a los hombres latinos. Ellos son cualquier cosa como estas criaturas con los clones o los sintéticos, con la bomba en la cabeza y la bomba en la boca, manteniéndolos vivos hasta que están preparados y vestidos y salen con el traje y es Jared en contabilidad y no puedes esperar para invitarlo a salir. Sin saber que Jared no puede esperar para infiltrarte con algo. El Señor había dicho que son híbridos que están simplemente vacíos. Ellos son solo microchips y circuitos, pero Él también me ha dicho, Celestial, hay tipos que pueden hacer todo lo que un hombre puede hacer. Te pueden embarazar. Pueden vivir contigo durante 40 años y reír contigo en lo que parece un matrimonio feliz. Porque aquí hay una idea. El Señor le ha dicho a la nación de América que los rusos ya están aquí, que han infiltrado esta nación en cada capa concebible. Desde el gobierno hasta las estrellas de cine, las estrellas del deporte, hasta la anciana común que vive al lado tuyo, y no tienen acento. Él dijo que son más americanos que los americanos. Así que si los seres humanos que tienen como objetivo final derribar a un enemigo que siempre los ha frustrado y enfurecido, si los seres humanos pueden estar cuidadosamente ejecutando un plan final durante no sé cuánto tiempo antes de que el Señor me levantara para hablar de estas cosas, entonces Satanás, ¿quién no morirá hasta el tiempo del lago de fuego? ¿Cuánto tiempo crees que ha estado criando su ejército silencioso, haciéndolos casarse dentro de la población y decir, quédense con ellos porque el día viene en que nos rebelaremos? Y entonces las palabras de Jesús serán halladas como verdaderas. Lucas capítulo 21 y versículo 26. Los corazones de los hombres desfalleciendo por temor al mirar las cosas que vendrán sobre este mundo. No todo será porque estén explotando bombas y se estén librando guerras. Parte de eso será simplemente descubrir que la pareja de toda una vida ni siquiera era una persona para empezar. Así como el hierro no se une al barro, así ellos no podrán unirse al hombre. Así que creo que eso es una evaluación justa de los hechos y una buena revelación de la verdad del Señor. Permanece bajo la cobertura protectora del Señor. Gracias. Soy Celestial y gracias por ver estos videos. Gracias por compartir estos videos. Gracias por volver al canal. Gracias si estás suscrito. Gracias si eres un apoyo para este canal. Solía poder enviar correos electrónicos de agradecimiento individualmente, pero eso ahora se ha ido con el viento. Hay muchas personas y apenas puedo ponerme al día con el correo que recibo. Así que siempre doy mis agradecimientos aquí. Dios te bendiga mientras apoyas este canal. Oro para que el Señor te devuelva tu regalo multiplicado. Permanezcamos en oración y permanezcamos sobrios y tomemos las palabras del Señor en serio. Hasta que te vea de nuevo, que Dios te bendiga y adiós.